Buenas noches, amada familia. Queremos compartir el mensaje que hemos hablado que se va a transmitir. Entonces, les pido que por favor lo escuchen acompañados de toda su familia. Tengan la Biblia en mano y sobre todo un corazón muy dispuesto, porque yo sé que este mensaje que hoy el Señor trae a través de la vida de Alexandra va a ser de edificación. Desde partir de este momento ya no vamos a ser iguales. Por favor, inclinemos nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor y Padre Santo, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos has reunido como familia, amado Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú usando la vida de Alexandra, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eres nuestro Dios, el Dios que nos guarda y nos protege, Señor. Padre Santo, que esa palabra sea como ese mensaje, Señor, como esa semilla, Señor, que cae en buena tierra, Padre Santo, y da su fruto en su tiempo. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Disponemos todo lo que somos, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo está atento, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un mensaje muy importante, muy lindo, que es acerca de la salvación. Bueno, quizá nosotros estamos familiarizados con el hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación, pero hoy vamos a ahondar un poquito más en el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz y qué significó para nosotros el hecho de que Él lo haya hecho. Entonces, tenemos que hacer un viaje en el tiempo hacia el Edén. Todo comenzó, todo el plan de salvación de Dios se da gracias a lo que pasó en el Edén. Bueno, resulta que cuando Dios te formó a ti y a mí, nos creó, dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, que Él creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Es decir, no quiere decir que Dios tenga nuestro cabello, nuestras manos, nuestras uñas, no. Cuando dice la palabra de Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza, quiere decir que Él nos creó con su imagen moral. Él colocó tanto en el hombre como en la mujer atributos de su naturaleza, de su esencia. Aquí vemos, les voy a decir 3 aspectos con los que Dios nos creó. Dice, nos creó con un diseño. Es decir, Dios como el autor de la creación y de todo lo que existe, sea visible o no visible, Dios creó un diseño para la educación, un diseño para la economía, un diseño para la familia. Él nos creó con un diseño para todo. Nos creó con una imagen moral, porque, como lo venía diciendo, nos dio sus atributos, nos dio conciencia, nos dio raciocinio y nos creó con un mandato cultural. Dice en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Estos verbos son como mandatos, órdenes de Dios. Entonces Él nos dio un mandato de fructificar, de reinar, de gobernar, de labrar el jardín donde Él había puesto a Adán y a Eva. Este mandato cultural muestra que Dios nos hizo mayordomos, es decir, que nosotros no estamos ahí como libres sin hacer nada, sino que Él nos dio una tarea, nos dio mayordomía, nos dio autogobierno. Entonces, quiero que te lleves estas 3 verdades. Tú eres una persona digna, porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Tú eres una persona íntegra. ¿Por qué? Porque Dios te dio conciencia, puso en ti unos valores, puso en ti una imagen moral, su imagen moral. Y tú eres una persona libre. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo como maquinitas que funcionamos automáticamente, como programadas, sino que Él nos dio libertad de elección, libre albedrío. Entonces tú eres una persona libre. Bueno, ahora quiero hablarles del árbol, el famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, muchos, por lo menos a mí me pasó, yo pensaba que Dios había sido un poquito injusto al poner ese árbol, porque yo decía, ve Dios, ¿por qué pusiste un árbol
y lo colocaste ahí para que Adán y Eva como que fueran tentados a comer de él. ¿Y por qué les prohibiste? ¿Por qué les prohibiste comérselo si se veía tan apetitoso y tan bello a la vista? Pero yo descubrí que Dios no fue injusto, sino Dios fue excesivamente generoso. Primero, porque no era el único árbol. Adán y Eva tenían millones de árboles más alrededor. Ellos podían comer de todos los árboles, plantas, de todo lo que quisieran. Tenían el jardín para ellos dos, el jardín entero. Y el hecho de que Dios haya colocado ese árbol ahí muestra que el deseo de Dios no es, como ya lo dije, que seamos máquinas, sino que el deseo de Dios era darles a Adán y Eva la libertad de elección. Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno, del árbol del conocimiento de bien y del mal. Dios no les estaba prohibiendo ahí, voy a ser injusto, no cojan nada, no. Dios les dijo: pueden elegir, tienen este resto de jardín para ustedes, solamente no me lo toquen no coman de él. Entonces ahí muestra, Adán y Eva son libres, eran libres para elegir. Y Dios buscaba probar su obediencia. Dios probaba cómo Adán y Eva iban a reaccionar frente a este mandato de no comer del árbol. Y bueno, ahora les quiero hablar de la serpiente, que es el enemigo, el diablo. ¿Qué hizo este astuto ser? Bueno, primero puso en duda la verdad de Dios. La palabra de Dios en Génesis 3 dice, versículo 1, dice, mire cómo dijo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, ahí Satanás usó palabras parecidas a las que Dios había dicho, pero no eran las mismas. Él cogió la verdad de Dios, como que la tergiversó, la manipuló y presentó a Eva, que era la que estaba por ahí, una verdad adulterada, que al fin de cuentas una verdad adulterada no es verdad, sino es mentira, es un engaño. Entonces, a través de una mentira fue que el pecado entró al mundo. Eva, que era la que estaba merodeando por ahí, fue la que oyó, la que consideró, la que creyó y la que obró conforme a esa mentira, porque fue un proceso. Primero Eva tuvo que acercarse a oír y a través de eso fue que la mentira resultó alterando su manera de obrar, llevándola a pecar. No solo a ella, sino también su esposo Adán. Entonces, bueno, ¿qué pasó cuando Eva pecó? Todos dicen, ay, sí, pecó, pero ¿qué significó? ¿Qué significó pecar en ese momento? ¿O qué significa pecar en este momento? Bueno, pecar significa errar al blanco. El blanco es la voluntad de Dios. El pecado nunca va a poder llegar a ese blanco, porque el pecado es desviarse de lo establecido por Dios. El pecado es rechazar su voluntad. El pecado no es solamente, hiciste lo malo o hiciste lo bueno. El pecado es rechazar voluntariamente, conscientemente, el diseño de Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, básicamente ellos le dieron la espalda a Dios. Ellos rechazaron el diseño, rechazaron la imagen moral y rechazaron el mandato cultural que Dios les había dado y con lo que Dios los había creado. Dice la palabra de Dios que Jesús es la luz del mundo. Cuando ellos voluntariamente aceptaron comer del fruto, estaban diciéndole a Dios: no queremos tus leyes, no queremos tus preceptos, no queremos tu imagen, no queremos tu diseño, no queremos estar más en este lugar, que era el jardín del Edén, que es lo mismo que la presencia, la gloria de Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios. Rechazaron todo lo que ya nombré. Entonces, este rechazo trajo muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero no solo la muerte espiritual. Muchas veces nosotros creemos que esto fue un hecho de solo morir
espiritualmente, pero pasó de todo en ese momento. Hubo muerte intelectual, hubo muerte natural. Y, o sea, la muerte en todas sus presentaciones. Se quebrantó la relación de Dios con el hombre. No sé si ustedes han visto la cruz, obviamente la han visto, así, ¿cierto? Entonces hay una parte que es vertical y una parte que es horizontal. Al quebrantarse la relación vertical, que es la relación entre el hombre y Dios, se cae o se quebranta también la relación horizontal, que es la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con otros hombres y la relación del hombre con el resto de la naturaleza. Es decir, se quebrantó. Se rompió. Se rompieron completamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, consecuencias del quebrantamiento de la relación con Dios. Entonces entró el orgullo, la autosuficiencia, el hombre, Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que inmediatamente se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. El pecado siempre trae vergüenza, el pecado siempre trae temor. Estaban lejos, fuera de la protección de Dios. Consecuencias del quebranto de la relación del hombre consigo mismo. Entonces entraron cosas como los complejos, no me acepto como soy físicamente o internamente, cosas como el suicidio, cosas como el hacerse daño a uno mismo, son quebrantos de tu relación contigo mismo. También la relación con otros se quebrantó, orgullo, egoísmo, explotación, violencia, maltrato. También hubo deformación natural, cosas como el hombre al querer estar o tener relaciones con animales. Todo esto que escandaliza son cosas que se derivan de la caída, que son resultados de ello. También entró el daño institucional, es decir, cosas como guerras, esclavitud, racismo, opresión, xenofobia. Todo esto entró también como resultado del pecado, de la caída. Bueno, y podría seguir enumerando muchas más cosas, pero para ver que sí hubo realmente un daño, no solo en la vida espiritual, en las relaciones, en las emociones, porque hay enfermedades como esquizofrenia, cosas así, resultados de la caída. Cosas como porque los gobiernos son corruptos, resultado de la caída. Todo esto es resultado del pecado que entró. Pero Dios, antes de la misma fundación del mundo, como su plan era hacernos a ti y a mí, hombres y mujeres libres, Él dijo, bueno, puede existir la posibilidad de que el hombre y la mujer pequen. ¿Qué vamos a hacer? Porque digo, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se planeó un plan de redención para buscar una solución a este resultado. Entonces, aquí es cuando se ejecuta el plan de que venga a la tierra el Hijo de Dios, Jesús, que está libre de todo pecado, de toda culpa, que es el Cordero inmolado. Él era la única solución, nosotros ya no teníamos escapatoria, ya había entrado el pecado, no había forma de ofrecernos como sacrificio, porque ya estábamos contaminados, no podíamos salvarnos de ninguna manera. Por eso el sacrificio de Jesús es el sacrificio vicario. Jesús no tenía por qué morir por nosotros, pero Él decidió ofrecerse voluntariamente por amor y Él es santo, incorruptible y aún así Él decidió morir. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, versículos 19 al 20. Por eso Jesucristo es el único vicario, no hay ninguno más, porque es el que se entregó por nosotros. Nadie más lo ha hecho. Exacto. Por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mira qué lindo, resalta la palabra, todas las cosas. La muerte de Jesús nos da vida espiritual,
pero nos da vida en todas las demás áreas. Dice la palabra, no la palabra de Dios, sino mis apuntes. La muerte de Jesús redime a la persona total. Cada área de nuestra vida se ve limpia y restaurada. Tu economía, tu relación contigo mismo, tu relación con otros, tu trabajo, tu área académica, todo en Jesús está completo. Su obra en la cruz es más allá que darnos salvación. Gracias a Él tenemos vida eterna, es decir, morimos en este mundo para habitar eternamente con Dios. Eternamente es por siempre. Pero también su muerte significó salvación aquí y ahora, para vivir y disfrutar del diseño y de la imagen de Dios. ¿Cierto? Entonces, bueno, la salvación es wow, es impresionante porque abarca todo, es una obra totalizadora, integral, completa. ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, solo hay una cosa y no es para nada difícil, es arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento viene de una palabra de origen hebreo que significa metanoeo. Metanoeo significa transformación, cambio de mente, cambio de planes, cambio de propósitos. Por ejemplo, cuando tú vas así derechito, te arrepientes y ¡fum!, cambias de dirección. Entonces, por eso es que arrepentimiento es diferente a remordimiento. El remordimiento es sentirse mal, ya, uno puede volver a hacer lo mismo. Pero el arrepentimiento es cuando tú no solamente aceptas, reconoces, sino también cuando eres capaz de cambiar tus acciones, renovarlas por completo. Otro versículo que me encanta de la palabra de Dios es Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra amar, este verbo amar, significa promover el bien más alto para la otra persona. Dios promovió el bien más alto para ti y para mí. No teníamos escapatoria, no teníamos otra solución. No teníamos cómo pagar lo que se hizo en el jardín del Edén, porque mira que no solamente fueron Adán y Eva, el pecado entró al mundo, a todas las generaciones, al ser humano. No teníamos cómo arreglar eso. Solamente la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección fueron suficientes para no solamente borrar el pecado, hacer un reset de todo, sino también para restaurar todo, como ya lo dije anteriormente. Entonces Dios nos amó a ti y a mí, tanto, que por eso su Hijo murió, sufrió todo lo que tuvo que sufrir, pero se levantó, demostrando que su obra fue cumplida. Entonces, quiero que en esta tarde-noche cierres tus ojos y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. ¿Listo? Señor Jesús, y también quiero que repitas, si te es posible, Señor, te damos Señor, las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros errores. Reconocemos, Señor, que hemos estado lejos de tu imagen, de tu diseño, de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, porque hemos quebrantado tus leyes. Hemos estado lejos de ti, que eres la vida y la luz del mundo. Hoy te pedimos perdón, Señor, y abrimos nuestro corazón para aceptar a tu Hijo Jesús, para aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz, aceptar que Él fue ese cordero inmolado que se puso en mi lugar para darme vida eterna, pero también para darme una vida plena y abundante aquí y ahora. Yo te recibo en mi corazón. Creo y acepto que eres el Rey, que eres Señor, que eres suficiente para mí. Por favor, entra a mi vida, entrónate en mi corazón. Por favor, ven a mi familia. Por favor, redime todas las cosas en mi familia. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, eso era todo. ¿Qué más tienes para decir, mami? Qué bonito es este plan diseñado por Dios desde antes de la creación, que es la salvación. Y en estos momentos la única esperanza es aceptar al Señor Jesús. Es lo más hermoso que nos ha pasado en la vida, lo más hermoso que les va a pasar. Atrévete a creerle al Señor Jesús. Amén. Amén.